El doctor Cristian Arana es el que tiene que empezar con la charla. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a comentarles acerca de las fracturas de fémur proximal, ya que son un tipo de fracturas frecuentes en nuestro medio y que en nuestra institución tienen una gran incidencia. Por tal, creo que es conveniente hablar algo, un poco acerca de este tipo de fracturas, ver el manejo que normalmente hacemos y algunas complicaciones que se pueden dar. Para comenzar, les estoy colocando la bibliografía en las cuales me estoy basando en esta oportunidad. Como imágenes referenciales estoy utilizando el Netter de Anatomía Humana, donde voy a presentar algunos esquemas, algunos dibujos donde se van a poder representar las estructuras que voy a comentarles. También una fuente de información que estoy utilizando para este seminario va a ser el AO, que es la institución con la cual nosotros nos basamos de manera quirúrgica. Nuestros principios de tratamiento que utilizamos para las cirugías están relacionados a esta institución, ya que seguimos todos los consejos que se dan para nuestra cirugía. Luego estoy basándome en tres artículos que encontré. Uno un poco moderno del año pasado, que habla sobre el manejo de las fracturas de fémur proximal en ancianos con conceptos actuales y opciones de tratamiento. Y los otros dos son más que todo de clasificación de fracturas. Entonces, para comenzar, hay que hablar sobre el extremo proximal del fémur, o como nosotros le decimos, el fémur proximal, perdón. Como reparos anatómicos, vamos a encontrar que el fémur proximal cuenta con una cabeza, a la cual le decimos cápite, un cuello, y también vamos a encontrar una zona en donde se encuentran los trocánteres, el trocánter mayor, el trocánter menor, y por debajo de esta zona se va a encontrar una zona anatómica que nosotros la clasificamos como región subtrocantérica, que comprende desde el trocánter menor hasta 5 centímetros por debajo de ella, incluyendo lo que es la diáfisis del fémur. Es muy importante saber que también podemos dividir a este extremo en dos partes, en tanto las fracturas intracapsulares, en las cuales se van a encontrar tanto la cabeza como el cuello, y en las fracturas extracapsulares, donde se van a encontrar lo que es el trocánter mayor, el trocánter menor, la región subtrocantérica y por debajo lo que es la diáfisis del fémur. Esta clasificación es muy importante ya que nosotros utilizamos este tipo de medios para poder decidir el material quirúrgico que se va a utilizar para tratar todos estos tipos de anomalías o de tipos de fracturas. También es muy importante conocer qué es lo que es la cápsula. La cápsula es un componente ligamentario que está compuesta de tres ligamentos fuertes que no permiten que la cabeza salga del acetábulo, ya que en vista anterior vamos a poder identificar los dos ligamentos que son el iliofemoral y el pubofemoral, y en la vista posterior el ligamento isquiofemoral, que es un ligamento que normalmente nosotros lesionamos al momento de realizar lo que son las artroplastías, tanto de fémur proximal como de fémur, perdón, tanto totales como parciales. La vascularización también es un tema importante, ya que la vascularización del fémur proximal es una vascularización terminal y tenemos que tener en consideración ciertas estructuras, ya que las fracturas que se dan a nivel del cuello no son fracturas que se pegan, ya que interrumpen la vascularización y por lo cual la cabeza termina en necrosis. ¿Cómo se compone esta red vascular? Todo nace de una arteria, de la arteria femoral profunda, que va a ascender a nivel del trocánter menor y va a bifurcarse en dos arterias, tanto la circunfleja media como lateral.
Estas van a transcurrir a nivel de lo que es de la base del cuello y se van a anastomosar y van a generar tres vasos, los vasos retinaculares, tanto superior, anterior y medio, que van a ir a la cabeza. Y por otro lado, también se va a encontrar lo que es la arteria de la fovea. Esta arteria también es poco importante, ya que suministra un 5%, un 5 a 10% de la irrigación de la cabeza, mientras que la mayor carga o la arteria más importante que vasculariza lo que es el cuello y la cabeza, vienen a nacer de de esas arterias circunflejas que llegan al cuello. Es muy importante saber esto, ya que las fracturas que se encuentran a nivel de la cápsula que comprometen el cuello o la cabeza, este tipo de fracturas en la mayoría de casos no consolidan, debido a que el hematoma y el espacio que se genera y el líquido evitan que no consolide, a diferencia de las fracturas intertrocantéricas, que al estar en contacto y con el hematoma que se forma y no tener un medio líquido alrededor, van a permitir que puedan consolidar. Pero si es que no son tratados adecuadamente, pueden consolidar mal o, como le dicen de manera particular, pueden pegar mal, pueden quedar chuecas, ¿no? Por eso es muy importante saber qué tipo de fractura, ante qué tipo de fractura nos encontramos. Si es una fractura netamente intracapsular o una fractura extracapsular, ya que con eso nosotros vamos a poder decidir el material de implante que sea necesario para poder manejarlo. El mecanismo, como nosotros sabemos, bueno, la literatura lo representa como un mecanismo bimodal. ¿Qué quiere decir esto? En pacientes adultos mayores van a presentar lo que es una accidentes de baja energía. Son pacientes que presentan caídas de escaleras, caídas de nivel, caídas de su cama y que generan ese tipo de fracturas, mientras que en jóvenes se va a necesitar un poco más de energía y están relacionados a lo que son los accidentes de tránsito, como se puede evidenciar en la imagen, también en caídas de altura, y hay unos casos en los cuales también se han presentado fracturas por estrés a nivel de la cabeza, a nivel del tercio proximal del fémur, y se da sobre todo en maratonistas en los cuales vienen por dolor de cadera, luego de haber presentado un evento de ese tipo. Con respecto a la clínica, la principal sintomatología que el paciente va a presentar, como ya sabemos, va a ser las características de una fractura, en las cuales va a haber dolor, limitación funcional, puede haber acortamiento, también puede haber una rotación externa, como se ve, o sea, el pie con mirada hacia al otro lado, no mira hacia adentro, sino hacia afuera, y una abducción, que quiere decir que la extremidad está pegada al centro del cuerpo. Esa es la triada clásica que, bueno, nos han enseñado en medicina pregrado cuando llegan ese tipo de fracturas, pero vale acotar, perdón, que no todas las fracturas presentan esa sintomatología, ya que las fracturas intracapsulares pueden ser menos sintomáticas, ya que se encuentran en un espacio mucho más reducido, mientras que las extracapsulares son mucho más sintomáticas, más limitantes y en algunos casos pueden generar lo que son grandes lesiones a nivel de partes blandas, como son hematomas, equimosis. Para el diagnóstico, nosotros normalmente nos basamos en una radiografía de pelvis, en la cual la pedimos con estas características, que sea una radiografía centrada en pubis, en la cual se puedan evidenciar ambos alerones y que sean simétricos, que se puedan evidenciar los dos tercios proximales del fémur, que los agujeros obturadores sean simétricos y que la línea media a través de la sínfisis sea seguida a nivel de la sínfisis, a nivel del coxis, perdón.
Con esa radiografía bien tomada nosotros podemos ver, me olvidaba también que los pies tienen que tener rotación interna para poder visualizar ese tipo de lesión. Y la que está al costado es la radiografía coxofemoral, en la cual se va a ver solo lo que es la cadera como tal. La primera radiografía es una radiografía de pelvis que ha sido tomada en nuestro servicio. Nosotros normalmente rotulamos las radiografías con las iniciales del paciente, el número de historia clínica, la clasificación AO, en este caso es una 31A1, que viene a ser una fractura de fémur proximal. 3 es fémur, 1 es proximal, A está a nivel de los trocánteres y 1 que es instal. Y en caso de que tengamos dudas o sospechemos de una fractura, el examen de elección va a ser una tomografía en la cual, mediante sus cortes, tanto el axial, el coronal y el sagital, vamos a poder identificar, pues, ¿no? Al momento de comparar con el otro lado, podremos descartar lo que son deformidades y también podremos eh, concluir si es que nos encontramos bajo una fractura. Y bueno, también la tomografía es un examen de gran ayuda, ya que con esto, con la reconstrucción 3D, también nos ayuda a lo que es con el planeamiento. Bueno, entonces, como les estaba explicando, las fracturas de fémur las podemos dividir en dos grandes grupos. Las fracturas intracapsulares, que comprometen lo que es tanto la cabeza como el cuello. Las fracturas de cabeza es un tema aislado que les voy a, más adelante les voy a presentar las clasificación que normalmente nosotros utilizamos, mientras que las fracturas que están a nivel del cuello, nosotros las clasificamos de tres maneras. En fracturas subcapitales que están por debajo de la cabeza, que están pegadas a lo que es la cabeza del fémur, las fracturas netamente transcervicales que están a través del cuello femoral y por último las fracturas basicervicales que están pegadas a la base del cuello o a la región de los trocánteres. Es una clasificación que nosotros normalmente utilizamos en el servicio de traumatología del Hospital Cayetano Heredia para poder identificar este tipo de fracturas. Y las fracturas extracapsulares, como se les comentó, van a ser netamente intertrocantéricas o pertrocantéricas y subtrocantéricas si es que estos trazos de fractura se encuentran 5 centímetros por debajo del trocánter menor. Entonces vamos a comenzar con algunas clasificaciones que nosotros utilizamos para lo que es la fractura de cabeza femoral. La clasificación de Pipkin es una clasificación radiográfica en la cual nosotros vamos a poder determinar el compromiso del acetábulo de la cabeza femoral y si tiene presencia de luxación o también de una fractura del cuello. Se va a dividir en 5 tipos. El tipo uno es una fractura que está por debajo del ligamento redondo, que no va a comprometer a la zona de apoyo, que es la zona supero anterior media de la cabeza del fémur. Las tipo 2 van a ser trazos de fractura que se encuentran por encima del ligamento redondo y estas van a tener la particularidad de que van a comprometer la zona de apoyo. Estas son quirúrgicas. Las tipo 3 son fracturas que son por debajo y que comprometen o que pueden comprometer lo que es el ligamento redondo y van a estar asociados a una fractura de cuello de fémur. Y estas son las que tienen peor pronósticos y las que normalmente el tratamiento va a constar de una prótesis. Las tipo 4 van a ser cualquiera de las anteriores asociado a una fractura de acetábulo, en el cual hay una lesión a nivel de lo que viene a ser la pelvis del área este, acetabular. Normalmente estas lesiones van a ser a nivel de la pared posterior
es muy importante visualizarlas. Si es que con una radiografía no se puede determinar el trazo de fractura, no se puede llegar a visualizar, lo ideal sería solicitarle una tomografía para poder así en sus diferentes cortes poder ver la continuidad del acetábulo. Y las tipo 5 son fracturas de cabeza asociadas a una luxación posterior. O sea, en este caso, el acetábulo está indemne, pero la cabeza ha salido de su lugar, que es también es frecuente ver ese tipo de pacientes. Con respecto a las fracturas de cuello femoral, ya habíamos hablado de una clasificación en la cual lo digamos si es que se encontraba por debajo de la cabeza, a través del cuello o en la base del cuello. Las subcapitales, transcervicales y las bases cervicales, pero también podemos utilizar esta clasificación, que es la clasificación de Gardner para fracturas de cuello. Normal, el tipo 1 es una fractura incompleta. Se dice que también son pacientes que presentan fracturas con impactación en valgo, en las cuales en la radiografía no se va a evidenciar, pero con una tomografía se va a poder observar ese trazo oculto, ¿no? En las tipo 2 van a ser fracturas a nivel del cuello, pero que completas, pero que no van a estar desplazadas, que van a estar en su lugar. Las tipo 3 van a ser fracturas a nivel del cuello que van a estar desplazadas, pero en menos de un 50% del tamaño del cuello, mientras que las fracturas Gardner tipo 4 van a ser fracturas que van a estar desplazadas en más de un 50% de casos y que están relacionados a accidentes de alta energía, ya sean caídas o como accidentes de tránsito. Una clasificación que también nosotros utilizamos es la clasificación de Powell, en las cuales vamos a medir el trazo de fractura con respecto a una línea imaginaria que cursa a través de la cabeza del fémur y la vamos a dividir en el tipo 1 si es que el ángulo que se forma entre la lesión y la cabeza está entre 30 y 50 grados, un tipo 2 si es que este ángulo es más de 50 y en más de 70 perdón, en tipo 3 si es que es mayor a 70. Esta clasificación nos sirve principalmente para poder darle el manejo adecuado a este tipo de fracturas, ya que en algunos casos cuando se hacen las osteosíntesis, se puede utilizar lo que son tornillos antirrotatorios para evitar lo que es el colapso o el cizallamiento por el trazo de fractura debido a la angulación del trazo de fractura. Con respecto a las fracturas intertrocantéricas, netamente ya no estamos hablando de fracturas intracapsulares, sino de fracturas extracapsulares. Una clasificación que nosotros utilizamos frecuentemente es la clasificación de Tronson, en la cual el tipo 1 va a ser una fractura incompleta sin desplazamiento. El tipo 2 ya va a ser una fractura completa sin desplazamiento, pero la particularidad entre el uno y 2 es el compromiso, pues, ¿no? Una va a ser parcial, una va a ser total, pero en ambas no van a estar desplazadas. Y en el tipo 3 se le conocen a las fracturas tipo 3 cuando hay compromiso de los trocánteres. 3A cuando hay compromiso del trocánter mayor y 3B cuando hay compromiso del trocánter menor. Y las fracturas tipo 4 van a ser fracturas con combinación a nivel de la pared posterior, que es la zona más dura del fémur. Y las tipo 5 tienen un trazo inverso. Son, por decirlo así, el trazo más difícil de tratar de este tipo de trazos de fracturas. Otra clasificación que nosotros utilizamos a menudo en el Departamento de Ortopedia y Traumatología del hospital es la clasificación de Evans, en las cuales me parece que es un poco más simple, ya que las dividimos en estables e inestables. Las estables normalmente son, bueno, las características que le dan la estabilidad al fémur proximal van a ser cuando comprometen el trocánter menor, la presencia de un trazo reverso o que haya lesionado lo que es la pared posteromedial, que es en sí las características
que le van a dar la inestabilidad a este trazo. Ya las fracturas que no comprometen esas estructuras son fracturas mucho más estables, fáciles de reducir, que se enganchan y pueden ser manejadas de diferente manera. Por ejemplo, en esta radiografía lo que podemos evidenciar es una fractura a nivel del cuello, y esta fractura que está aquí a nivel del cuello es una fractura transcervical y está pegada a lo que son los trocánteres no, al trocánter menor y al trocánter mayor. Entonces la clasificaría como una fractura eh, basticervical, y al estar totalmente desplazada sería un agar de 3. Y bueno, esas radiografías también nos van a servir para poder ver, por ejemplo, si en emergencia o si podemos ver en esa radiografía, hay un trazo escondido a nivel del fémur que pasa a través de los trocánteres, y a nivel de la lateral se evidencia de esta manera. Por eso es muy importante apoyarnos con respecto a las imágenes, ¿no? Y por ejemplo, acá también tenemos un trazo de fractura en una radiografía de pelvis. Pues nos va a ayudar para la planificación, ya que nosotros tenemos que ver el compromiso. Por ejemplo, en este caso, vemos que es una fractura intertrocantérica inestable, ya que compromete lo que es el trocánter menor, el trocánter mayor, y esta cadera se está yendo en varo, a diferencia de la sana, que presenta una coxa valga con un ángulo cérvico diafisio mayor de 130 grados. En esta, por lo menos debe tener 90 grados de angulación. Entonces, con respecto a las diferencias entre las fracturas de cuello y del trocánter, tenemos que saber esto, ¿no? Primero, las fracturas que sean a nivel del área trocantérica, estas fracturas no van a tener un riesgo de necrosis de la cabeza. Como les expliqué, está por fuera de la cápsula. Las intertrocantéricas son extracapsulares. Van a tener un riesgo mayor de consolidación viciosa si es que no se redujo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que ha pegado mal, no ha pegado como debería ser. Va a tener una marcada rotación del miembro debido a lo que son las fuerzas deformantes del fémur, y va a presentar equimosis a nivel de la piel. Mientras que las fracturas de cuello van a tener un riesgo de necrosis, ya que comprometen la circulación. Los vasos sanguíneos que van a la cabeza van a ser comprometidos, y esto les va a dar más riesgo de pseudoartrosis, a que esto no pegue y se vaya a la necrosis. Al estar dentro de la cápsula articular, van a tener menor sintomatología, no se va a evidenciar lo que es la rotación de la extremidad afectada, y no se va a evidenciar equimosis, ya que la sangre producto de la fractura se va a mezclar con el líquido sinovial y no va a penetrar a través de la piel. Entonces, es un paciente que no va a tener una equimosis marcada, como a diferencia de lo que vienen a ser las fracturas intertrocantéricas. Entonces, ya sabiendo la clasificación, ¿cómo tratamos las fracturas? ¿Cuál es el implante ideal? Para el manejo de todas estas fracturas hay muchos implantes, desde los implantes para osteosíntesis, como el DHS, y uno de los últimos eh, equipos para la osteosíntesis, que viene a ser el PFNA y la placa angulada. Y siempre hay que tomar en cuenta eso, pues, ¿no? Que cada caso debe ser individualizado, ya que no nos encontramos ante el mismo caso. Hay que saber siempre la condición del paciente, saber cuáles son sus antecedentes, ver el metabolismo óseo del hueso, también conocer cuál es la condición de la fractura, cuál es la personalidad de la fractura, para poder también determinar qué tipo de implante voy a utilizar y las condiciones del medio. En algunos casos, este tipo de fracturas tienen que ser manejadas de manera conservadora en nuestro medio, ya que los pacientes no cuentan con los recursos para poder ser atendidos.
Y bueno, radiografías de unas radiografías posoperatorias de nuestro servicio en las cuales en esta viñeta les estoy mostrando las prótesis que se han colocado durante el mes pasado y este mes de nuestro servicio, cada uno individualizando su caso. Por ejemplo, esta imagen, la primera que se encuentra aquí, en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, es una prótesis total. Radiográficamente se ve así, tiene un componente tanto a nivel del acetábulo, como un componente a nivel del fémur. Esto es una prótesis total. Hay casos en los cuales las pacientes ya vienen con una prótesis total, pero se fracturan la otra cadera y se les tiene que operar. En este caso se le colocó una prótesis Thompson, ya que era una señora mayor con una actividad mínima. Entonces se optó por un mecanismo de reemplazo de cadera parcial para poder ayudar a la señora a que pueda tener algunos movimientos. O sea, no te da la misma movilidad que una prótesis total, pero le va a ayudar, por ejemplo, para ir de su cuarto al baño, de su cuarto a la cocina, poder salir de repente hasta la calle, pero no le va a dar o bueno, no están diseñadas como, por ejemplo, para ir al mercado, ¿no? Diferentes casos que se han realizado durante el mes pasado y este mes en nuestro servicio acá en el hospital Cayetano Heredia. Y netamente en esta viñeta les explico que las fracturas intracapsulares van a ser tratadas netamente con equipos de artroplastía. En este caso, las primeras imágenes son prótesis totales, que son las prótesis más modernas que hay en el mercado. Y en el lado derecho se va a ver esta que es una prótesis parcial de cadera, que también se utiliza, pues, ¿no? Que cada una con sus diferentes indicaciones, pues, ¿no? En pacientes adultos mayores que son más jóvenes, por decirlo, se recomienda utilizar estas prótesis, mientras que en adultos mayores que ya no tienen una movilidad una movilidad demandante, se les puede colocar este tipo de prótesis que les va a ayudar a tareas menores en la casa, pues, ¿no? Y en algunos casos, como en los pacientes jóvenes, se trata de salvar de esta cabeza femoral y se utilizan lo que son los tornillos canulados y lo que es el DHS como sistema de fijación, con un tornillo antirrotatorio para poder mantener la cabeza esté alineada y que no rote al momento de pararse. Y acá podemos ver algunos ejemplos de cirugías que se han realizado. Una prótesis total que fue realizada el año pasado con dos tornillos a nivel del acetábulo, lo que son los tornillos canulados a nivel de la cabeza femoral y una prótesis parcial como tratamiento de fracturas intracapsulares netamente. Y por este lado, en esta viñeta les muestro lo que son la osteosíntesis de fémur. En este caso, solo se ha reparado lo que es el fémur, no se ha tenido que trabajar a nivel del acetábulo. En este caso, por ejemplo, se ve este dispositivo que se le conoce como PFN, que es un clavo de fémur que se coloca para fracturas que comprometen el tercio proximal. Este también es un otro PFN que se colocó durante estos meses acá en el hospital. Este dispositivo que está acá se le conoce como DHS, que normalmente se utilizan en fracturas estables, mientras que el PFN se recomienda que se utilice en fracturas inestables. Cada uno siempre con sus indicaciones, pues, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de fracturas se puede evidenciar que hay pérdida del trocánter menor que le da mucha inestabilidad al fémur, por lo tal, el equipo que se necesitaría sería un clavo intermedular de fémur para que pueda sostener y pueda balancear. Y bueno, como el tratamiento, siempre teniendo en cuenta que las fracturas intertrocantéricas inestables se tratan con PFN, tanto como el clavo, un tornillo de bloqueo y un tornillo cefálico.
Y las fracturas estables las podemos tratar con este sistema que es un DHS con un tornillo que va a la cabeza y una placa que ayuda a transmitir la carga al fémur. Y por último les quería traer una complicación que es también algo muy frecuente que se ve ya que no seguimos los pasos que se recomiendan, como por ejemplo esta paciente que presenta una fractura de fémur proximal. En la radiografía, ya con la experiencia, nosotros podemos ver, pues, ¿no? Que es un trazo reverso que se está yendo hacia la región subtrocantérica, la cual, al ser una fractura totalmente inestable, fue tratada con un sistema para fracturas estables. ¿Y cómo falla? Pues, ¿no? Porque este tipo de trazos de fracturas no va, este equipo no va a transmitir adecuadamente las fuerzas y va a colapsar definitivamente. Entonces, siempre tener en cuenta eso, pues, ¿no? Que ningún sistema es absoluto y que pueden existir también complicaciones. Eso sería todo. Muchísimas gracias.